bendiga en esta preciosa hora. Aleluya. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar una vez más, aleluya, predicando la palabra de Dios por medio de estos medios. Estamos agradecidos con el Señor por su amor y por su gran misericordia. Yo quiero, hermano, que usted abra conmigo la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Aleluya. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y dice el versículo 11, el que tenga oído, oiga. Yo quiero en esta preciosa hora, aleluya, hablar acerca de la importancia de la fidelidad. Fíjense lo que dice la Biblia. El que tenga oído, oiga. Porque muchos quieren ser preservados y guardados. Muchos quieren entrar a la boda del Cordero, a la eternidad con Cristo. Y gloria a Dios, aleluya, por aquellos que queremos entrar a la eternidad. Pero sin embargo, aleluya, hay un pequeño asunto que debemos de considerar en este último tiempo. Aleluya. Y este asunto nos enseña que tenemos que ser más que un aleluya, más que un gloria a Dios. Que no podemos ser cristianos emocionales, sino que tenemos que ser cristianos fieles. Dice la Biblia, no temas en nada de lo que vas a padecer. O sea que el cristiano va a tener padecimientos, obstáculos, batallas, luchas, persecuciones, despreciados, van a ser muchos. Familiares, seres queridos se van a rebelar en contra de ellos por causa de la fe en el Evangelio. Pero mira lo que te dice el Señor en la palabra. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué dice la palabra? Tribulaciones, angustias, dolores, decepciones. Repito de nuevo, rechazos, traiciones. La palabra enseña, aleluya, que vas a tener tribulación. Porque dice las Escrituras, sé fiel hasta la muerte. Escucha lo que la palabra de Dios enseña, que el verdadero cristiano, los que van a heredar la vida eterna, tienen que permanecer fiel a pesar de las consecuencias o de los problemas o las batallas que están pasando. La fidelidad. Y yo les voy a explicar qué clase de fidelidad, aleluya, según la Biblia, aleluya, nosotros necesitamos tener para poder entrar a la vida eterna. Porque la Biblia es clara. Él dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. En medio de las pruebas, el que hace la voluntad de Dios. En medio del dolor, el que hace la voluntad de Dios. En medio de las circunstancias adversas, el que hace la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Cuando te tenga haciendo mal, dice la palabra de Dios, aleluya, vence el mal con el bien. Eso es hacer la voluntad de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice las Escrituras? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. O sea, la corona de vida, la recompensa de la eternidad es, aleluya, si tú eres fiel hasta la muerte. Escucha bien lo que dice. Y yo te daré la corona de vida. Versículo 11 dice, el que tiene oído. El que tiene oído. Estamos viviendo tiempo, aleluya, que lo que menos se presta atención es a la palabra de Dios. Pero Él dice en su palabra, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu, lo que la palabra, lo que el Espíritu de Dios, aleluya, dice a la iglesia. Lo que la palabra, lo que el Espíritu de Dios declaró en su palabra. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios
O sea que hay una promesa de vida eterna para la iglesia. Hay una promesa, aleluya, de salvación, de una eternidad, de un reino inconmovible, incorruptible. El reino del gran yo soy, el reino de Jehová, aleluya, le ha abierto las puertas, aleluya, a aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero y aquellos que son fieles a Dios hasta la muerte. No fieles en época, no fieles en circunstancias cuando todas las cosas corren bien, sino en medio de la adversidad, en medio de la escasez, en medio de los problemas, aleluya, todavía permanecen fieles a Él. Ahora, ¿por qué la Biblia dice el que tenga oído? ¿Por qué esta primera promesa le fue dada al hombre? Aleluya, en el libro de Getsemaní, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, la palabra de Dios habla acerca, aleluya, de una promesa que Dios le había dado en el huerto a Adán y a Eva. Cuando Él lo puso en el huerto de Dios. Y creó toda clase de árboles. Y todos esos árboles daban frutos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Él le dijo, del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, no comerás. Esto es muy importante. Porque estos fueron restricciones. Yo sé que a la iglesia moderna no le gustan las restricciones. Pero esto fue una restricción que Dios les puso a Adán y Eva para que sigan caminando en el huerto y gozando de la eternidad. Porque ellos eran eternos. En ellos no había rebelión. En ellos no había pecado. Tenían cuerpos que no se corrompían. Porque el pecado no había entrado. La rebelión no había entrado. Entonces la promesa todavía permanecía sobre ellos. No sé exactamente el tiempo que ellos duraron bajo esa eternidad. Pero la Biblia sí aclara, bendito sea el nombre de Jesús, que Dios había prometido. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Que mientras que ellos se apartaran de ese árbol que conocemos en la vista que se hizo codiciable a los ojos de Eva. Por ahí hay un refrán que dice, lo prohibido es lo deseado. Esta carne es mala, hermano. Por eso la Biblia dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquella carne había deseado aquel árbol. Vuelvo y repito, no sé el tiempo, muchos teólogos, escatólogos, apologéticos, estudiosos, eruditos de la Biblia, ellos creen, a ciencia cierta no se sabe, que Adán y Eva caminaron en esa santidad, en esa justicia, en esa sujeción, en ese temor a Dios alrededor de 500 años. Que después de eso vino la caída. Después de eso, aleluya, vino la transgresión. ¿Por qué? ¿Por qué vino la transgresión? Aleluya, porque lamentablemente se olvidaron del mandamiento de Dios. Hay mandamientos en la Biblia los cuales usted no puede deshacer. Hay un mensaje el cual usted no puede simplificar y echar a un lado. Adán y Eva, aleluya, conocían el mensaje. Conocía que fiel era el que había prometido. Pero también habían conocido que había una sentencia para los infieles. Él le dijo, del árbol que está en el medio del huerto del Edén, ese árbol del conocimiento del bien y mal, no comerás, porque el día que extiendas tu mano, lo toques, lo codicias, lo comas, ciertamente morirás. O sea, perderás la eternidad. El pecado a causa de la rebelión provocará la muerte. Y eso es lo que provoca el pecado en el ser humano. La muerte eterna.
La Biblia dice que el pecado, aleluya, separa completamente al hombre de Dios. Entienda esto, es la ruina del alma. Pero dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, el que tenga oído. O sea, en pocas palabras, dejaron de escuchar la voz de Dios. Porque cuando usted lee la palabra de Dios, usted se da cuenta y busca en el capítulo 3, versículo 13, 14. Usted busca, aleluya, que hubo una conversación. O sea que había otra voz que estaba hablando que no era la de Dios. Una conversación, aleluya, que estaba llevando a Eva a todo lo contrario de lo que Dios había establecido. Y esa conversación la empujó, la motivó, la sedujo. Y se rebeló en contra de Dios, haciendo todo lo que Dios dijo que no se hiciera. Y yo quiero que usted entienda, aleluya, es que por eso el Señor dice, el que tenga oído, oiga. Dando a entender, aleluya, que en un tiempo Él dio la misma promesa, pero muchos no quisieron escuchar. Eva no quiso escuchar, Adán no quiso escuchar la voz de Dios. Como en este último tiempo, aleluya, que Dios le ha dado la promesa a la iglesia. Una promesa de eternidad, una promesa, aleluya, donde los cielos y la tierra en los cuales vivimos pasarán, serán destruidos. Dejarán de existir. ¿Cómo se hace esto? Desatomizar el átomo. Probablemente Dios lo haga. Pero Él promete, aleluya, darte una mejor herencia en el cielo, en la eternidad, donde habita la justicia, donde habita la santidad, donde está, aleluya, el Rey de gloria, el Señor de señores, a su nombre sea la gloria, donde habita la deidad del Dios Padre, el Dios altísimo, a su nombre sea la gloria. Él promete una eternidad. Pero esa eternidad tiene una cláusula. Y es recibir a Cristo, arrepentirse de sus pecados, aleluya, y afirmar la justicia y la santidad, poniendo atención a las palabras que Él ha hablado. El que tenga oído, oiga. Yo quiero que usted entienda esto. Porque dice la palabra de Dios, está establecido para los hombres que una vez que muera venga el juicio. Entonces usted debe de retener lo que ha escuchado. En todas las escrituras estamos viendo una amonestación de parte, aleluya, de Dios usando a sus profetas. De la importancia que hay, aleluya, de no tocar la inmundicia, de no tocar el mundo, de separarse para Dios, cuerpo, alma y espíritu, porque Dios es santo. Dice la palabra, sé santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Y es una lucha, te puede encontrar una lucha como la que habla la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 6. Dice, no para siempre contenderá mi espíritu para con el hombre por cuanto es carne. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, aleluya, en sus mejores y mayores esfuerzos estaba contendiendo con el hombre para que abandonara el pecado, para que no tocara la inmundicia, para que no se vuelva a sus malos caminos, sino que se arrepienta. Pero llegó el tiempo, dice la palabra de Dios, donde Dios se cansó. Hay gente que no le gusta estos temas. Dios se cansa. Dios es un Dios que castigará el pecado. Esos temas a la gente no le gusta hoy, porque el oído se ha acostumbrado a la voz de la serpiente, a la palabra blanda, a la palabra lisonja, a esa palabra que con sutileza sale de muchos hombres inicuos, hombres inicuos que promueven el pecado, promueven la inmoralidad. La Biblia nos enseña y lo describe como ministros de pecado.
Habla, aleluya, en el libro de Judas, en 2 de Pedro capítulo 2, habla, aleluya, en 1 de Timoteo o 2 de Timoteo capítulo 3, sobre el peligro de los últimos tiempos, donde estos hombres van a tomar lugar y la maldad que hay en ellos, aleluya, se iba a hacer notable. Y se rebelarán contra el Dios del cielo, como dice Romanos capítulo 1, y no tendrán en cuenta a Dios. La Biblia habla, aleluya, sobre la apostasía final. Y sobre los tiempos, aleluya, en que la iglesia iba a estar sentada sobre un mundo caído. Un mundo, aleluya, donde la serpiente induciría a las personas a rebelarse contra Dios. Y la Biblia habla sobre eso. El libro de Apocalipsis, aleluya, capítulo 2 comienza a hablar acerca de la caída de la iglesia. Y mira cómo termina la iglesia en el capítulo 3 ante el capítulo 4 que representa el resto de la iglesia. Aleluya, la iglesia, gran parte de ella termina, aleluya, como una iglesia tibia, una iglesia mundana, aleluya, una iglesia, bendito sea el nombre de Jesús, que camina bajo su propia justicia, ignorando la justicia de Dios. En pocas palabras, una iglesia que dejó de oír. ¿Qué dice la Biblia? Que en los últimos tiempos muchos apostatarían de la fe, oyendo a espíritus engañosos, doctrinas de demonio. 1 de Timoteo 4 o 2 de Timoteo 4, si mal no me equivoco. Por eso la importancia de que usted como nunca oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La recompensa, la eternidad, la corona de vida es para la iglesia fiel. No es para cualquier iglesia. Desde la antigüedad Dios viene anunciando este mensaje por medio de sus profetas. Si usted camina más adelante a través de la historia de la Biblia, usted puede encontrar en el tiempo de Samuel un hombre llamado Saúl, que dice la palabra de Dios que aunque Dios lo puso, él hizo, hablando en nuestro lenguaje, lo que le dio la gana. Como la iglesia hoy hace lo que quiere, como ella cree que no le va a dar cuenta a Dios. Por eso usted ve que la iglesia está como Saúl, en rebeldía, en rebelión. Esa iglesia, aleluya, que representa hoy esa misma rebelión que tuvo Saúl, el primer rey de Israel, Saúl. El hombre, aleluya, que hizo todo lo contrario a lo que Dios mandaba. Y yo le hago una pregunta en esta hora. ¿Y cuánto no hay que hacen todo lo contrario? Fíjese que hasta el punto que el Señor le dijo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, e ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto has desechado a Dios, Él te ha desechado para que no seas rey. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo desecha? ¿Por qué Dios lo veía como un idólatra? ¿Por qué Dios lo veía como una persona perversa? Una persona obstinada. Porque este es el tipo de cristiano que usted ve hoy, que tiene oído y no oye. Quiero que sepa, aleluya, que estamos viviendo los días finales. Y la iglesia de hoy tiene que entender, aleluya, que Dios viene a buscar una iglesia fiel, una iglesia que ha aprendido a separarse del pecado, una iglesia que ha aprendido a separarse de la inmundicia, de la maldad, una iglesia que ha sacado las cosas viles de su corazón. La vileza. Una iglesia que ya no anda con astucia. Una iglesia que ya no anda con la vanidad del mundo. ¿Qué le dijo Dios
a Saúl. En aquella guerra que se levantó, ¿qué le dijo? Que cuando llegara a aquel reino, que hiciera qué. Dice la Biblia, sacrifica todo lo que esa tierra pagana producía y tenía. Y sacrifica a Acab. Era un rey perverso. Era enemigo de Dios. Y esto es un mensaje que la iglesia tiene que aprender, porque hay cosas que la iglesia tiene que sacrificar y no quiere sacrificar. No quiere sacrificar la carne. No quiere sacrificar el mundo que va a estar bajo el maligno. No quiere rechazar las pasiones. ¿Cuántas cosas, aleluya, la iglesia tiene que sacrificar para poder entrar? La Biblia dice, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y cuánta gente no quiere sacrificar? Quieren seguir, aleluya, en el pecado, en la fornicación, en la inmundicia. Acuérdense lo que la palabra de Dios dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10. El día que el rapto de la iglesia dé lugar, aquellos que no amaron la verdad para ser salvos, dice la palabra que Dios los entrega en un espíritu de error para que crean la mentira y se pierda, al fin de que sus almas sean condenadas. Por eso es importante que usted entienda que el mensaje que hemos tenido hasta el día de hoy, que la palabra de Dios, la cual se nos ha sido dada por revelación del Espíritu Santo bajo el ministerio de los apóstoles de Dios, los de Dios, no los falsos de estos de hoy. Porque si usted lee en Hechos capítulo 1 versículo 8, habla, aleluya, que el sucesor de Judas tenía que haber sido testigo de la entrada y salida de Jesús. Y tenía que haber sido testigo de la muerte y resurrección. Testigos visibles. Para que otro tomara su lugar, tenía que haber estado allí, haber sido testigo y testificar, aleluya, de todas las obras, aleluya, que él había hecho y cómo lo vio, aleluya, ascender en aquella nube espesa. Tuvo que haber sido testigo de su resurrección, tuvo que haber sido testigo de su muerte. Por eso estoy hablando de los apóstoles de Cristo, aquellos que fueron elegidos según la palabra y el dominio de Dios. No según los hombres de hoy falsos. Y hay un montón de gente que no le gusta, aleluya, que se hablan estas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Pero dice la palabra, si no podemos corregir el pecado que está dentro de la iglesia, si no podemos juzgar las cosas que se hacen mal, ¿con qué autoridad y poder podemos juzgar al mundo? Estos son los días finales y su salvación está en juego. Está en juego mi salvación y está en juego la salvación de todo cristiano. Por eso dice la palabra, el que tenga oído, oiga. En el libro de los Hechos hay un ejemplo, en el libro de los Hebreos hay un ejemplo en el capítulo 12. Hay un ejemplo acerca de Esaú, el hermano de Jacob, hijo de Isaac, que era el primogénito, que sobre él caía la promesa de Abraham, sobre él estaba, aleluya, el llamado, y que dice la palabra de Dios, que vendió su primogenitura, no tuvo en cuenta. Si él hubiese escuchado, si él hubiese prestado oído a la palabra de Dios,
la historia hubiese sido diferente, pero él no tuvo en cuenta. Y la Biblia lo llamó fornicario. Que dice la palabra que entregó su primogenitura por un plato de lenteja. ¿Qué representa el plato de lenteja? El fruto de la tierra. Por eso ese evangelio terrenal que hay hoy, eso es un evangelio diabólico. El kingdom now. Yo declaro que todo lo que pise en la planta de mi pie es mío. Eso es antibíblico. Que yo tengo derecho legal sobre las plantas, las tierras, las casas, el dinero, las propiedades. Eso es diabólico. Porque el reino de los cielos no consiste en esas cosas materiales. Acuérdese que la Biblia dice, lo que el hombre tiene por sublime, para Dios es abominación. ¿Y cuántos son empujados por esa fuente de rebelión? Esos ríos de apostasía. Y siguen sus disoluciones. Olvidando la palabra de Dios que no cambia. Dice la palabra que la palabra de Dios no va a pasar. Todo va a venir al cumplimiento. Y es muy importante que usted como cristiano tenga oído lo que el Espíritu habla a la iglesia. Sé fiel hasta la muerte. Pastor, ¿fiel en qué? En la justicia, en la santidad, en el arrepentimiento, en el evangelio de la cruz y la sangre. Bendito sea el nombre de Jesús. Sé fiel cuando te separas para Dios. Sé fiel en este mundo. No caminar ni andar como los demás, sino ser sobrio. Ser fiel en este último tiempo. Aleluya. Que se está viviendo. Porque por ahí predican un evangelio que la salvación no se pierde. Por ahí predican un evangelio que usted es salvo, siempre es salvo. Por ahí predican un evangelio que si tú eres un hijo de Dios tienes derecho legal a todas las cosas terrenales. Tenga cuidado. Porque mire lo que le pasó a Eva por no escuchar la voz de Dios y empezó a escuchar otra voz. Tenga cuidado. Porque en este último tiempo se han desatado muchas voces. La Biblia lo dice en 1 Juan capítulo 4. Probar los espíritus. Ahí tú puedes buscarlo. O 2 Juan. Porque hay espíritus que no son de Dios. Y si no son de Dios, ¿de quién son, pastor? Del anticristo. Pastor del anticristo, la palabra anticristo es todo lo que se revela en contra. Anti es contra. ¿Y cuántos espíritus no hay que se revelan en contra de Dios? Espíritus engañadores. La Biblia lo habla. Doctrinas de demonios. Por eso usted no puede fallar en guardar la palabra de Dios. En este último tiempo usted no puede fallar en vivir una vida en arrepentimiento. Estamos viviendo tiempos nunca antes vistos. Estamos viviendo tiempos extraordinariamente grandes. Donde usted está viendo todas las señales cumpliéndose en la tierra. Usted está viendo, aleluya, la nube de gloria que se cumple la palabra en el Salmo 18. Se inclinaron los cielos y descendió Jehová sobre las alas del viento. Nubes oscuras cubrieron su rostro a causa de su hermosura. Esa palabra, esa profecía se cumplió. Cuando vimos aquella nube que bajó en Kisumu, en África, donde estaban los profetas de Dios, los olivos de Apocalipsis 11. Estamos viviendo tiempos tan extraordinarios que estamos viendo como nunca la gloria de Dios visible y los milagros nunca antes vistos cuando esa nube desciende. Está tan avanzada la noche, bendito sea el nombre de Jesús para siempre, que el tiempo que tenemos es para arrepentirnos y devolvernos a Dios y volver al camino de la justicia, al camino de la santidad, como dice el libro de Isaías. Que por torpe que fuera, no te saldrías. Por eso, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Hay muchos vientos de doctrina.
Hay muchas cosas que están sucediendo en este último tiempo. Pero dice la palabra, sé fiel hasta la muerte. No importa la batalla, las luchas, los problemas, aleluya, que tú puedes estar pasando. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Hay una promesa de Dios para tu vida. Que si eres fiel hasta la muerte, aleluya, si te guardas para Dios cuerpo, alma y espíritu y sigues perseverando en la justicia de Dios, en la santidad y te abstienes de hacer tu voluntad y comienzas a hacer la voluntad de Dios que está escrita en la palabra de Dios y caminas con mansedumbre, caminas con humildad, aleluya, dice la palabra, Él te dará la corona de vida. Corona de vida. Entrarás en la eternidad de Dios. Nos dará un cuerpo incorruptible. Por eso, el prestar atención a lo que hemos escuchado, sería un beneficio a nuestras almas. Ahora, el dejar de escuchar sería tu caída. Como fue la caída de Eva, la caída de Adán. El día que dejaron de escuchar la palabra de Dios, dejaron de hacer la voluntad de Dios, aleluya, sería la caída de Saúl, que dice la palabra de Dios que Esaú, libro de los Hechos, aunque lloró con lágrimas para recuperar su primogenitura, le fue negada. Viene el tiempo del llanto, del crujir de dientes. Viene el tiempo donde muchos se van a dar cuenta que por mucho tiempo andaban equivocados, rechazando así a Dios. Aleluya, dice la palabra que ese día se llama el día del crujir de dientes. Cuando el cielo se haya cerrado y la iglesia haya entrado, aquellos que queden en esta tierra se darán cuenta, aleluya, que serán testigos de la ira de Dios. Por eso no puedes echar a un lado la palabra de Dios. No puedes desestimar su palabra porque no cambia. Estos son los días, aleluya, más grandes que la iglesia está viviendo. Por eso el arrepentirse, el humillarse, el reconocer nuestra condición ante Dios, te suma y no te resta. En esta hora yo quiero que tú consideres esto. Las 70 semanas están a punto de empezar cuando la iglesia sea levantada. Las 70 semanas está descrita en el libro de Jeremías 37 como la ira de Dios. El ardor de la ira de Dios se conoce como la angustia de Jacob en Jeremías 37. En el libro de Daniel se habla como una angustia severa nunca antes visto. Mateo 24 habla acerca, aleluya, de un juicio irreversible. Isaías 24 habla acerca de una caída de la tierra, donde la tierra iba a temblar, iba a tambalear y los pueblos iban a caer. Y sería una angustia, aleluya, y un sufrimiento. Este es el tiempo de la sabiduría. Cantar de los Cantares capítulo 5 habla acerca de la perversidad que viene sobre la humanidad. Una generación perversa y mala se acerca. Sabemos en la Biblia lo que habla el libro de Joel acerca del gobierno, aleluya, mundial que se acerca. Del reino que va a gobernar sobre la tierra. Dice la palabra que cuando Él entra a gobernar, una vez que la iglesia se haya ido, dice la Biblia que la tierra será como el Edén delante de Él. Y cuando haya pasado, la palabra enseña en el libro de Joel capítulo 2 que será como desértica. No quedará raíz ni rama, dice Malaquías. Estamos viviendo, mi amado hermano, aleluya, tiempo donde la profecía de Dios está tomando lugar. Todas las cosas se están poniendo en orden. No te puede faltar la sabiduría, aleluya. No te puede faltar la sabiduría, aleluya, en oír y escuchar atentamente la palabra de Dios. No te puede faltar la sabiduría. Acuérdese que la Biblia dice: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán.
Por eso, de manera personal, te animo a que reconozca la palabra de Dios. La visitación de Dios no puede ser ignorada, aunque muchos la ignoren. La gloria de Dios descendiendo y todo el avivamiento masivo que se está viviendo desde Kenia es algo impresionante, es algo tremendo, como para ser ignorado. Estas señales fueron dadas, aleluya, a la iglesia. Los mensajeros de Dios están sobre la tierra. Esto quiere decir que la puerta está a punto de cerrarse. Tienes que correr al arrepentimiento, tienes que correr a la santidad, tienes que hacer arreglos a tu vida espiritual. Todos tenemos que hacer arreglos a nuestras vidas espirituales. Todos tenemos, aleluya, que acercarnos a este avivamiento poderoso que Dios está levantando en esa tierra. Por eso yo te animo en esta hora que considere la palabra de Dios. Dice la Biblia, el que tenga oído, oiga. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Sepárate para Dios. Apártate de la apostasía. Apártate del pecado sexual. Apártate del mundo. Apártate, aleluya, de la vanidad. Apártate de la rebelión. Apártate en este último tiempo de las cosas de este mundo. Apártate y vuélvete a Dios en arrepentimiento y santidad. Jesucristo viene ya. Y acuérdate que Él es justo y no dará por inocente a aquel que es culpable. Dios te bendiga en esta preciosa hora. Si tú quieres hacer una oración conmigo, vamos a orar ante Dios. Repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que perdones mis pecados. Perdona mis rebeliones. Te ruego que tengas misericordia, que transformes mi vida. Yo recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi alma. Yo me aparto de la apostasía, me aparto del mundo, me aparto de la inmoralidad de este mundo, me aparto de esta generación caída, que como Sodoma publica su pecado. Yo me aparto, Señor amado, de la maldad. Y te ruego, Señor, que me laves con tu sangre. Ayúdame a caminar en la justicia y la santidad. Yo recibo el Evangelio eterno. Yo recibo, Señor amado, tu gracia. Yo recibo tu poder. Yo recibo el Espíritu Santo y fuego en esta hora para calcinar las obras de la carne, aleluya, en mi vida. Yo recibo el Evangelio que me separa del mundo, me separa del pecado, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, por darme la oportunidad de ser nacido de nuevo. Ayúdame y encamíname en esta santidad y justicia hasta que vengas a buscar a tu iglesia. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Recuerda, sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de vida eterna. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Dios te bendiga. Amén.